Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos, familiares. Les envío un cordial saludo desde la iglesia, Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Estamos aquí nuevamente, hermanos, a través de esta transmisión para llegar hasta sus hogares en este tiempo difícil de cuarentena. Y queremos, hermanos, enviarles un saludo, nuestras bendiciones. Seguimos orando, Señor. Guarda, Padre mío, a cada uno de mis hermanos y hermanas del virus, de las situaciones que están sucediendo hoy en día. Y queremos, hermanos, decirles que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Él siempre tiene planes y propósitos para todo lo que está sucediendo. Y siempre la palabra de Dios es nuestro aliento, nuestra esperanza, nuestra confianza. Un saludo, hermanos amados, a la familia de la hermana Margarita. Estamos orando por ustedes y confiando en el Señor que hay una promesa de sanidad. Lean el profeta Isaías capítulo 53 del 1 al 5. Allí dice la promesa en el verso 5 que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Seguimos orando por cada una de las familias que integran las iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Seguimos orando también por los familiares, amigos, aun cuando no lleguen a nuestra iglesia, hermanos amados. Si tienen necesidad de que oremos por alguien, envíenos a los números que ya saben, un mensajito de WhatsApp. Y saben, hermanos, que seguimos orando por cada necesidad, por la economía, por la salud. Pero en esta hora, hermanos, quiero presentarles la prédica del día de hoy. Vamos a tener un tiempo en que vamos a analizar una palabra de Dios y vamos a desarrollar un tema que es muy importante para este tiempo. Quiero presentarles la prédica del día de hoy. Esta prédica se titula Planeando la siguiente etapa. Busque a 2 o 3 familiares, un vecino, un amigo, compártales, prepare su Biblia. Algunos que ya están listos con su Biblia, pues vamos al Evangelio de San Lucas. Es el primer texto que vamos hoy a compartir. El Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 28. De esta manera vamos a iniciar esta palabra de Dios. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 14, el verso 28 solamente. Dice así esta palabra: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Nos está mostrando el Señor aquí una clave muy importante para toda actividad. Tenemos que planear. Dile al que está a tu lado, toca amablemente su hombro y dile: tienes que planear mejor. Hermanos, tenemos que aprender a planificar, tenemos que aprender a sentarnos antes de emprender cualquier actividad, un negocio, un trabajo. Tenemos que aprender a planear la siguiente etapa, que es el tema de hoy. Y antes de seguir adelante, quiero decirles que planear es, como leímos en Lucas 14, sentarse, pensar, elaborar, establecer el asunto o la acción que se va a desarrollar. Y eso es algo que tenemos que pensar en el qué, cómo y cuándo se va a cumplir. Ahí es donde tenemos la oportunidad siempre de analizar cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a invertir, cuánto tiempo nos vamos a llevar en desarrollar una actividad. Un ejemplo bien sencillo: las mujeres en casa, para cocinar, vamos a pensar que van a cocinar barbacoa. Tienen que planear cuántos ingredientes tienen que comprar, qué cantidad van a poner, tienen que calcular cuántas horas van a hervir la carne, cómo la van a guisar, y van a calcular más o menos una hora de inicio y una hora de final. Ese es a grandes rasgos un ejemplo sencillo de cómo se planean las cosas. Y ahí es donde una de las situaciones que siempre tenemos como éxito o como fracaso es consultar a Dios en esto que vamos a hacer. Una de las cosas que Dios siempre está atento de nosotros es el bendecirnos. Pero ¿cuántos de nosotros consultamos al Señor para decirle: Señor,
te invito a mis planes. Señor, ven a mi familia. Señor, hoy voy a salir a trabajar, ven conmigo, ayúdame, bendice este día. Si tú lo haces, qué bueno, te felicito, hermano, hermana, pero muchas de las veces, como varones, a veces empezamos temprano y afilamos el machete y decimos, hoy vamos a cortar las ramas de este árbol, hoy vamos a cortar el pasto, hoy vamos a quitar la maleza del terreno, y muchas veces no consultamos a Dios, llegamos a accidentarnos y decimos, Señor, ¿por qué me pasó? Pero si tú y yo, antes de emprender cualquier actividad, por muy sencilla que sea, consultas a Dios y le preguntas y le pides su ayuda, el resto del día será de gran bendición y nada te saldrá mal. Vamos a ver en la Biblia el ejemplo de un varón. Les voy a dar 3 citas bíblicas, solo vamos a leer una por cuestiones de tiempo, pero quiero que tengan ahí en su casa la oportunidad de leer 3 ejemplos de lo que hacía el rey David. Hoy vamos a ver que en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 10, David consultó a Jehová. El que vamos a leer es el del medio, segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 16, y ya primera de Crónicas 14, 10 lo leen cómodamente en casa. Solamente vamos a leer el del medio, vamos a darle lectura ahí en sus hogares, busquen su Biblia, vamos a leer el segundo libro de Samuel y vamos a darle lectura al capítulo 5, y en el capítulo 5 vamos a leer el verso 19, como ya lo vimos en pantalla. 5:19 está hablando el rey David. El 19 dice, entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Esto quiere decir victoria asegurada, victoria sin lugar a dudas, con éxito. Una actividad, hermanos, donde se consulta a Dios, donde se invita a Dios a participar, donde le pones tus planes y abres tu corazón en una oración antes de empezarla. Hermano, yo te garantizo que las cosas van a cambiar. Si quieres mejores resultados, tienes que aprender a hacer mejor las cosas. Si quieres que Dios te bendiga, tienes que aprender, o tenemos que aprender a consultar antes de cada actividad al Señor. David es un ejemplo de un rey que tuvo todas sus victorias aseguradas porque siempre consultaba a Jehová. Y si ustedes han leído la historia de Saúl, hubo un momento donde Saúl no consultó a Jehová y se equivocó. Y eso le costó el reino de Israel. Y Dios quitó a Saúl para poner al rey David. Y el rey David, dice en la Biblia, que Dios le nombró un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre consultaba al Señor. Es una de las características del rey David, que siempre, para cualquier actividad, cualquier plan que él tenía, lo primero que hacía era buscar qué había en el corazón de Dios, para de ahí desarrollar las actividades que siempre fueron de bendición para él, para el reino y para su familia. Y yo te digo hoy, ¿por qué no hacerlo a la manera de Dios? Muchas veces hemos iniciado negocios o planes o actividades, trabajos, incluso muchas veces la comida sale salada, la comida sale agria, la comida no tiene el toque de bendición que quisiéramos. Y la respuesta es bien sencilla. ¿Consultaste antes a Dios? ¿Le preguntaste cómo hacerlo? A veces queremos hacer cualquier actividad, cortar las ramas de un árbol con un machete, afilamos el machete y de repente se nos va la hoja y una cortada. Quizás no consultamos a Jehová, quizás no buscamos la dirección de Dios, pero Dios nos ama, hermanos, Dios les ama, y quiero decirles que si tú y yo planeamos correctamente, si tú y yo buscamos corregir nuestros errores, el Señor siempre está dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. Amén. Invita a uno de tus hermanos o hermanas a buscar ahora en el libro del profeta Isaías.
Vamos a ver lo que Dios nos dice. El libro del profeta Isaías, capítulo 41 y el verso 13. El verso 13 del capítulo 41 del profeta Isaías. De ahí de Samuel nos vamos a mover hacia adelante. Vamos a pasar el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y más adelante está el libro del profeta Isaías, del cual vamos a leer el capítulo 41 y leemos el verso 13. Dice así: escucha lo que Dios dice y habla a cada uno de nosotros. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué tremenda bendición, hermano y hermana. Mira lo que Dios nos dice. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué maravilloso es confiar en las promesas de Dios. Aquí dice que Él es nuestro Dios, está confirmando que somos sus hijos, pueblo suyo, y Él nos tiene tomados de su mano derecha. Tristemente a veces nos queremos soltar de esa mano cuando no consultamos, cuando no obedecemos los mandamientos. Por eso yo te recomiendo hoy que analicemos, que veamos cuántas situaciones no nos han salido como queremos. Muy probablemente es porque no buscamos consultar y no planeamos conforme a la voluntad del Señor. Vamos a otra palabra donde veremos lo que Dios quiere para nosotros. Proverbios capítulo 16, verso 3. Busquen en su Biblia, compartan esta lectura. Está unos 3-4 libros hacia atrás, es fácil de encontrarlo. El libro de Proverbios está delante de los Salmos, hermanos. El capítulo 16, verso 3. Mira las claves que Dios nos está regalando hoy en esta mañana. Capítulo 16 del libro de Proverbios, verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cada vez que tú le propones un plan a Dios, Él te va a dar la dirección correcta y te va a afirmar para que llegues a un término de bendición en todo lo que tú emprendas. Pero la clave aquí nos la regala el Señor. Tenemos que poner nuestros caminos delante de Dios, tenemos que planear, tenemos que establecer lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nuestros pensamientos están firmes, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta, de tal manera que aunque venga un encierro de 2, 3, 4 meses, hoy me daba cuenta que llevamos ya varias prédicas por estas pandemias, por este virus, por el COVID-19, y llevamos 2 meses predicando ya. Si habláramos de enero, quizás febrero, nunca nos hubiéramos imaginado que se tenía que predicar a través de estos medios. Pero ha sido de bendición, hermanos, porque Dios nos permitió abrir un canal en YouTube y llegar a multitudes de personas. Cada persona que consulte un tema en su necesidad va a acceder a los videos. Recomienda, hermanos, aprovecho para darles el comercial, recomienda el canal de YouTube, recomienda las prédicas, mándeselas a un amigo, a una amiga. Ya sabe usted que al final les mando el enlace al final del video para que ustedes más fácilmente puedan llegar a encontrarlo en YouTube. Pero ha sido de bendición, hermanos, porque estamos buscando prepararnos, estamos planeando mejorar estos videos y por la gracia de Dios lo vamos a conseguir en el nombre maravilloso de Jesús. Ya estamos planeando mejorar cada etapa de estas predicaciones y cada una de las cosas que hacemos para el Señor van a mejorar. Y si tú y yo nos ponemos a planear, invitamos al Señor y ponemos siempre primero a Dios y le consultamos, vas a ver que la bendición de Dios no va a dejar de fluir. Vamos a ver qué más nos dice el Señor en su palabra. Ahora vamos a consultar la palabra de Dios en el Salmo 143, verso 8. Vamos a los Salmos, estamos en Proverbios, el libro que está inmediatamente atrás es vecino
los Salmos es vecino de Proverbios. Y en Salmos vamos a leer el verso 8 del capítulo 143. Pueden decir amén. Si ya lo encontraron, le damos lectura. 143 de los Salmos. El Salmo 143, verso 8, dice así. Pongamos atención. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Qué importante es esto, hermano y hermana. En la mañana, de madrugada, temprano, antes que empieces tu día, pídele a Dios que tome el control de tus pasos, de tus caminos, y verás cómo la bendición de Dios va a fluir tremenda y poderosamente en tu vida, en tu familia. Encomienda a tus hijos, a tus nietos, encomiéndaselos a la mano del Señor desde temprano, y vas a ver que Dios guardará, habrá buenas noticias, y el Señor va a recompensar ese esfuerzo que tú y yo hacemos de madrugada. Vamos a una cita más, el libro de los Salmos. Ahí mismo en los Salmos, ahora el capítulo 12, verso 14. Y recorre unas hojas en el libro de los Salmos, del capítulo 143, vamos al capítulo 25. Vamos a leer el verso 12 al 14. Dice el verso 12, hace una pregunta que te hace Dios hoy. Varones de Dios, ¿cuántos están escuchando? Hermanas amadas, ¿cuántos escuchan la voz de Dios? Dice el verso 12, estoy en el Salmo 25, vamos a leer del verso 12 al 14, dice así: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Es una bendición tremenda, hermanos, lo que estamos viendo hoy. Las claves de bendecir y de asegurar el éxito para tu familia, tu economía, tu salud, está en consultar a Dios de madrugada, como dice este salmo, el Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y no que tengamos miedo de que si suena un trueno vamos a escondernos abajo de la cama, no. Tener un respeto especial por la palabra de Dios, tener un respeto de no pecar contra Dios, y en ese mismo respeto tener temor de que si pecamos tenemos que arrepentirnos y corregir inmediatamente, lo más pronto que se pueda. Hay que corregir nuestra vida delante de Dios para que estemos bien delante de Dios, para que nada nos salga mal, y consultar a Dios, y Él va a poner en orden nuestros caminos, nuestro hogar, nuestras familias. Muchas veces nuestros hijos son dolor de cabeza, porque quizá desde niños no planeamos cómo educarlos en el camino de Dios. Quizá nos tardamos tanto en acercarnos a Dios y que nuestros hijos conocieran a Dios. Y ahora muchas de las situaciones que estamos viviendo como resultado de esa falta de planeación, de esa falta de tener a Dios presente en la vida de nuestros hijos, de enseñarles el camino de Dios, de enseñarles y mostrarles estos caminos, esta palabra de Dios, muchas veces la pasamos por alto. Pero estamos a tiempo, dile al que está a tu lado, estamos a tiempo. Tenemos que planear para la siguiente etapa. Incluye a tus hijos en los planes de Dios, incluye a tus nietos en los planes de Dios. Hace tiempo le decía a una hermana, ¿qué clase de consuegros quiere usted? ¿Qué clase de esposo quiere para su hija? Estábamos hablando de una niña de 8, 9 meses. Decía, hermano, es que está muy pequeña. Le digo, pues ya se tardó mucho tiempo, ya se tardó 8, 9 meses en empezar a orar por la bendición para su hija. Empecemos a orar. Si tienes todavía tus hijos pequeños o ya más o menos crecidos, empieza a interceder. Nunca descuides las oraciones por tus hijos, tus nietos, y si tienes bisnietos, sigue orando por ellos, porque cuando tú pones a Dios en los planes, en medio de tus hijos e hijas, Dios se manifiesta.
y endereza y corrige los pasos. Y nos vamos a ahorrar tantos dolores de cabeza, tantos problemas, dificultades. Y si los tienes, hermano y hermana, yo te recomiendo que empieces a clamar más fuertemente a Dios y sigas poniendo esos planes que tienes en las manos de Dios. De madrugada busca a Dios y confía que Él va a hacer. Vamos a ver una cita más, una palabra de Dios que ha de ser de bendición para cada uno de nosotros. Ahora el Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 15, verso 7. Juan 15, 7. Vamos a buscar en la Biblia, ahora cambiamos al Nuevo Testamento. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Juan, de los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El cuarto evangelio es el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a ver el verso 7. Y esta es una de las promesas extraordinarias, hermanos. Una de las promesas que yo he creído y quiero que ustedes crean conmigo. Vamos a seguir creyendo en esta promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor es bueno y es misericordioso. Y quiero que leamos con atención en San Juan 15, verso 7. Dice así la Escritura: si permanecéis en mí, decía Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántas cosas anhelas en tu corazón? ¿Cuántas cosas quieres tú para tus hijos, para tus nietos? Esos anhelos están también en el corazón de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos hecho a un lado a nuestro Dios? Y hemos dicho, yo puedo hacer esto por mi propia fuerza. Yo puedo con mi propia capacidad, yo puedo con mi inteligencia. Y a veces hemos dejado a Dios de lado y hemos empezado a ver situaciones que no llegan a concretarse. Hemos visto quizás derrotas, fracasos, pero déjame decirte que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos dice una promesa que es fundamental para la vida de todo creyente. Quiero repetir el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 7, dice: si permanecéis en mí, está hablando Jesús estas palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tus planes cada día tienen la palabra de Dios y en tus planes cada día consultas a Dios, si en tus planes diarios, semanales, a corto, mediano, largo plazo, si tus planes son edificar una casa y pones a Dios de antemano allí y en cada día tú consultas a Dios sobre cómo vas a hacer y qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer, vas a ver que la bendición de Dios va a bajar y va a traer grandes beneficios para ti, para tu familia. Y esa es una de las cosas extraordinarias que Dios tiene. Muchas veces no hemos permanecido en esa palabra de Dios. Muchas veces criticamos la palabra de Dios. He escuchado muchas veces que dicen: no, es que eso de los diezmos, las ofrendas, es una de las áreas más atacadas, hermanos. Pero estamos leyendo en esta palabra que si nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros, vamos a pedir todo lo que queramos y Dios nos lo va a dar. Allí dice todo lo que quieras, pero la condicionante es que tú y yo permanezcamos en su palabra y permanezcamos en Cristo. Y muchas veces se nos va a hacer difícil, pero cuando más trabajo cuesta es porque más cerca está la bendición, más cerca está la victoria. Quiero animarte diciéndote que Dios tiene planes especiales, tiene proyectos para ti, para tus hijos, para tus hijas. Y déjame decirte que hay una palabra de bendición, que con esto quiero cerrar, amados hermanos y hermanas, una palabra que Dios me daba a entender hace unos días, que con esto queremos cerrar. Es una palabra que nos debe de llevar a una reflexión, nos debe de llevar al camino de Dios y nos debe impulsar a creerle a nuestro Dios. Vamos
a ver esta palabra que tiene el profeta Jeremías para ti y para mí. Profeta Jeremías está en el Antiguo Testamento. Del profeta Jeremías vamos a leer el capítulo 29, versos 11 al 13. Da gloria a Dios y busca en tu Biblia en el Antiguo Testamento esta palabra preciosa, esta palabra que nos habla del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. El profeta Jeremías lo vamos a encontrar después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, después de Jeremías, Lamentaciones. Antes de Lamentaciones, después de Isaías está el profeta Jeremías, y del profeta Jeremías vamos a leer el capítulo 29. Y vamos a analizar despacio, vamos a darle lectura pensando bien en esta promesa de Dios. No quiero que nos perdamos nada de esto. Capítulo 29 del profeta Jeremías. Y está hablando Dios, está hablándote a ti y a mí. Y mira lo que Dios nos dice. Dice el verso 11. Recuerda que está hablando Dios. Verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué preciosa palabra, hermanos. Una de las promesas más extraordinarias que tenemos para bendecir a nuestros hijos, para bendecir el hogar, la esposa, el esposo, la familia completa. Tiene que conocer esta palabra. No dejes afuera de esta bendición a tus hijos, no dejes fuera de esta bendición a tus hijas, a tus nietos, bisnietos, cuñados, cuñadas, incluso a tus vecinos. Compárteles esta bendición. Quiero repetir, desde el 11 dice Jeremías 29:11, y está hablando, recuerda que está hablándonos Dios directamente a cada uno. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Qué precioso, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchos estamos esperando el final de esta pandemia, muchos estamos esperando el final de este encierro, de esta contingencia, de estas restricciones de las autoridades por cuidar la salud de una ciudad, de un país. Pero ha sido difícil, hermano. Pero al final de todo esto, Dios tiene pensamientos de paz, Dios tiene bendiciones que si tú y yo nos preparamos y consultamos a Dios y ponemos nuestros planes en sus manos, Él va a hacer que nuestros caminos se enderecen. Él nos va a dar victorias como al rey David. Él va a bendecir a tus hijos, a tus hijas, porque dice el Señor que tiene planes de bien, planes de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Mira qué más dice el 12. Entonces me invocaréis. Tenemos que seguir clamando a Dios, tenemos que seguir buscando el rostro de Dios. Dice, y vendréis y oraréis a mí y yo les oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra clave aquí es que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Muchas veces buscamos a Dios en el temor, en la duda. Muchas veces buscamos a Dios en las fallas, en el pecado. Corrige, hermano. Corrige, hermana. Endereza el camino. Y si has tenido planes donde has hecho a Dios a un lado y no lo has consultado, si has emprendido un negocio y no te ha salido como tú esperabas, es porque muchas veces no pactaste con Dios. Muchas veces no le dijiste al Señor como dijo aquel siervo a Abraham, como dijo en algún momento, en una oración, dijo: Señor, si a la tierra que tú me llevares
me dieres pan para comer y vestido para vestir, y guardares mi vida, y guardares mi salida y mi regreso. Tú serás mi Dios, y separaré para ti los diezmos de todo lo que tú me des. Y si ustedes leen la historia de Abraham, Abraham fue un hombre riquísimo en ovejas, en ganado, en plata, en oro, en esclavos y esclavas, pero él hizo un plan de servir a Dios. Abraham hizo, como el rey David, un plan donde incluyó a Dios, donde se mantuvieron en el camino de Dios, donde la palabra de Dios los guiaba en todo lo que ellos hacían, y sus vidas fueron de tremenda bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas amados en el Señor, amigos que escuchan este mensaje, que este mensaje sea de bendición para sus hogares, para sus familias. Quiero despedirme orando por las necesidades, por los planes que vamos a emprender. Y quiero que pienses por un momento en esos planes que te han fallado, en esas circunstancias donde muchas veces dices, no entiendo qué pasó. Muchas veces la respuesta la tenemos en nuestro mismo corazón, solamente faltaba que nos diera Dios un empujoncito y nos dijera muchas veces, no me has consultado para este plan, muchas veces te has apartado de mis caminos, muchas veces no has guardado mis mandamientos, y así quieres prosperar, así quieres que todo te vaya bien. Y lo que leímos es que Dios tiene planes de bien, planes de paz, pero hay que buscarlo de todo corazón y hay que orar. Oraremos a Dios y Él nos oirá. Si has tenido fallas y faltas, si has tenido la mala costumbre o malos hábitos, dile al Señor, perdóname, límpiame en esta mañana, límpiame, Señor, en este día. Dile al Señor confiando que Él te va a escuchar y que te va a perdonar. Es lo que Dios promete. Si alguno viene a mí, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Yo te invito a que, ya que hemos analizado y reflexionado esta palabra, inclinas tu rostro allí donde estás y hagas una oración breve junto conmigo. Digamos juntos, Señor Jesús, en esta mañana reconozco mis faltas y mis fallas delante de ti. Hoy reconozco, Señor, que muchos de los planes donde he fracasado es porque no había consultado tu voluntad, es porque muchas veces confié en mí mismo, en mis propias fuerzas, y no puse este plan en tus manos. Señor Dios Todopoderoso, perdóname, Señor, por mis errores del pasado, por las faltas y las fallas que he cometido, pero yo confío que a partir de hoy buscaré tu rostro en oración, consultaré siempre, Señor, antes de cualquier actividad, y veremos tu gloria y veremos tiempo de paz, tiempo de bendición, y sobre todo, Señor, que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestras hijas, que nuestros nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones aprendan a consultar cuál es tu voluntad, que aprendan a incluirte a ti, Señor Dios Todopoderoso, en cada plan, en cada propósito, en cada acción que vayamos a emprender, que sea tu mano de poder bendiciendo los negocios, los trabajos y todo plan que hagan tus hijos y tus hijas que están escuchando, siempre y cuando cumplan, se acerquen y confíen y sean fieles contigo, para que en el nombre glorioso de Jesús todas las cosas nos ayuden a bien. Declaramos bendición y prosperidad porque es la promesa del Señor, porque Dios tiene planes de bien y planes de paz para todos ustedes. El Señor les bendiga. Les enviamos un saludo a todos y a todas. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén.